Hola ideadores, la semana pasada hicimos aquí desde cero una libreta tamaño octavilla forrada con tela vaquera y os pregunté si queríais ver a su hermana mayor. Pues aquí la tenemos, tamaño cuartilla, con la anilla escondida, pero también forrada de vaquero, para escribir en ella todo lo que queráis. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a hacer a la hermana mayor de nuestra libretita tamaño octavilla. ¿Os acordáis de ella? Pues hoy vamos a hacer la hermana mayor porque va a ser tamaño cuartilla. Ya tengo aquí los papeles cortados y también los cartones. Son de 15 por 21. Y como en el vídeo anterior alguien me comentó que igual había cortado muchas hojas. Puede ser, pero os voy a decir cómo lo suelo hacer yo. Y es que yo tengo esta especie de medida, donde tienes las distintas medidas de las anillas y los anchos del cuaderno para esas anillas. Yo quiero usar estas anillas de aquí, que son de 1 pulgada, entonces el ancho del cuaderno tendrá que ser este. Y como veis, cabe. También os diré, además de este tipo de anillas, yo es que tengo muchas de estas porque eran las que se usaban antes con la Cinch, que es la encuadernadora que tengo, y tengo muchas, pero también hay anillas redondas, de las de espiral de toda la vida, y para eso también tenéis medidores. Mirad, este sería el medidor, y en este caso, si yo fuera a hacer todas estas hojas con esta anilla, pues tendría que coger esta de 29 milímetros. Lo digo porque ha habido también quien me ha dicho que no tiene las herramientas que yo tengo. Claro, con una encuadernadora es mucho más fácil encuadernar, por supuesto. Pero también podéis hacer los agujeros con una troqueladora, cada uno por separado. Vais a tardar mucho más porque vais a tener que hacer los agujeros en todas las hojas. Pero bueno, los marcáis, los hacéis en todos los sitios igual, arriba o en el lateral, donde queráis. Y luego utilizáis una anilla de estas redondas, que esas se pueden poner sin necesidad de ayuda de la encuadernadora. Y así podéis hacer vuestras propias libretas aunque no tengáis encuadernadora. También en ese caso yo os recomendaría que en vez de que si no queréis hacer tantos agujeros, por ejemplo en esta, en vez de usar esas anillas, uséis este tipo de anillas, las que se abren y se cierran. Con estas, por ejemplo, si lo queréis poner en el lateral, con 4 sería suficiente y tendríais que hacer muchos menos agujeros. Y si no, también están este otro tipo de anillas, también se abren y se cierran, entonces se pueden poner. Estas van de 3 en 3, entonces con poner unas arriba y otras abajo, suficiente. Os doy ideas de todos los tipos porque, lo que os digo, no todo el mundo tiene por qué tener una encuadernadora. Bueno, y ahora vamos a empezar con la libreta. Esta va a tener una encuadernación un poco distinta a todas las libretas que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque como me visteis el otro día, si no ya os digo que os dejaré por aquí el vídeo, hacer el encuadernado de la tapa y de la contratapa con la tela vaquera y luego hacer los agujeros es algo que cuesta bastante. Entonces aquí voy a tener que hacer muchos más agujeros y quería otro tipo de encuadernación. Así que lo primero que voy a hacer va a ser tapar un lado de la tapa y de la contratapa, contraportada, con papel de scrap. Pero solo un lado, como la mitad del papel o un poco menos. Entonces, a ver. Yo voy a usar este de aquí, que creo que pega muy bien con la tela vaquera, aunque se va a ver más bien poco. Voy a recortar un trozo que sobresalga un poco por arriba y un poco por abajo de mi cartón, o sea que casi todo de alto, pero sí que voy a quitar un poquito. Y luego la voy a cortar al medio.
Ahora con esto, como os digo, forraré más o menos la mitad de mi tapa y contraportada. Voy a utilizar cintas de doble cara porque ya sabéis que para mí es lo más rápido. Y ahora, a ver, lo que voy a hacer va a ser encuadernarlo como si esto fuera una solapa muy grande. O sea que me quedo como a 1 milímetro así del borde. Incluso esto, si es un poco menos hacia adentro, me irá mejor. Un par de milímetros del borde. Coloco la cinta al borde del cartón, que va a ser esa gruesa para que pegue bien, la cinta al borde del papel y encuaderno. Y las otras pestañas las hago como siempre. Antes de doblar voy a meter esto un poquito hacia adentro para que no quede picudo. Y así voy a hacer con las dos tapas y luego volvemos. Y una vez que tenemos así nuestro cuaderno con uno de los laterales tanto de portada como de contraportada forrados, vamos a encuadernarlo con los agujeros por este lado, por el que hemos forrado. Sí, lo vamos a encuadernar entero, hacer los agujeros y poner las anillas, como si estuvieran las tapas ya listas, porque luego vamos a poner el vaquero por fuera. Además, así como vamos a cubrir las anillas, voy a poder utilizar estos restos y no se va a notar. Entonces yo lo voy a hacer con la encuadernadora, que para algo la tengo, pero si vosotros no tenéis encuadernadora, ya os digo que hay otras opciones para poder hacerlo mientras tengáis paciencia. Y a partir de aquí vamos a seguir. Bueno, ya ha llegado el momento de echar mano de nuestro vaquero, que ya le estamos dando un uso bastante intenso. Entonces, ahora miramos a ver cuánta tela nos hace falta para forrar nuestro cuaderno por fuera y que nos queden los márgenes para doblar. Bueno, aquí tenéis la razón por la que yo no podía seguir usando este vaquero. El otro lado está todavía peor. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cortarlo por aquí, por la costura. Ahora lo voy a igualar por abajo para que me quede la línea recta. A ver. Porque tienen la forma esta de que ya estoy en la parte alta de la pata. Y miro a ver cuánto me hace falta para forrar. Bueno, está un poco torcido todavía, lo voy a hacer más recto. Entonces, esta va a ser la pieza que voy a emplear para forrar mi cuaderno. Y lo voy a hacer como lo hago siempre. Es decir, pongo cinta de doble cara en mi tapa. Bueno, como lo hago siempre no, porque normalmente esto cuando lo hago pues ya el cuaderno está sin montar, pero... Y ahora voy a poner aquí la cinta que llegue así, más o menos al borde de la espiral, un poquito antes. Para ayudar a que esto se me quede pegado, le voy a colocar también aquí un cordón de cola,
Quito la cinta y al borde de la cinta le coloco un cordón de cola. Ahora quito la otra cinta que se me olvidaba ya. Y pongo mi cuaderno sobre la tela, que se pegue bien. Y ahora voy a forrar la parte de dentro de este cuaderno. Para eso, aquí hacia el borde nos quedamos como a un par de milímetros de la esquina y hacemos nuestras solapas. Pongo mi cinta en el cartón y para que me quede luego recto también la tela, lo más fácil es poner mi cinta en la tela y luego cortar. Ahora, para hacer la parte de arriba y la de abajo, ¿qué voy a hacer? Cortar la tela hasta aquí, hasta un poquito por dentro de las anillas. Para que no se me deshilache tanto, lo voy a hacer con estas tijeras. Ya sabéis que si no, lo que tenéis que hacer es poner un cordón de cola en el borde. Hasta ahí. Por el otro lado lo mismo. Hasta ahí. No lleguéis al borde porque así lo va a forrar mejor. Y ya encuadernamos como siempre. Acordaros de meter hacia adentro un poco el bordecito de la esquina. Ahora, para encuadernar el otro lado, pero que no tengamos problemas de cubrir todo nuestro cuaderno, lo que vamos a hacer va a ser poner nuestras cintas en la tapa con el cuaderno cerrado. Y así es como vamos a pegar nuestra tela. Aquí, así, estirada, pero así nos cubre la espiral. Y ahora ya lo podemos abrir y encuadernar todo este lado igual que hicimos con el otro. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Aquí la solapa me ha quedado como muy hacia afuera, entonces lo que voy a hacer es esto, doblarla y pegarla con un poco de cinta porque no, lo que le pongo aquí dentro no me va a tapar eso y quiero que quede bien. Retiro el sobrante de la cinta para que no se vea. Bueno, tengo así mi cuaderno, ya solo faltan estas dos solapitas de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es abrirlo así lo más posible y meter estas solapas hacia adentro. Yo las he hecho muy grandes con intención de no tener que pegarlas, porque al ser tan grandes, simplemente colocándolas bien hacia adentro, deberían de aguantar. Si por lo que sea las vuestras son más pequeñas, probablemente tengáis que pegarlas aquí un poco, pero es cuestión de poner un poco de cola y luego colocarlas. Una solapa, abrimos para tener hueco y la otra solapa. Ya veis que por dentro hay que colocar lo que quede bien la tela, pero si abrís bien el cuaderno no tendréis problema. Ya está. Y ya tenemos la parte de fuera de nuestro cuaderno encuadernada. Y con la espiral, sin problema, luego cuando abramos el cuaderno, pues se nos va a quedar esto así. Por eso he puesto este trozo aquí de papel,
porque esta parte va a ir sin tapar, porque ahora vamos a recortar un trozo de tela para tapar esto. Mediremos, pero la parte de la anilla no la vamos a tapar. Entonces va a tener 20 centímetros por 13,5 y recortaré dos, una para delante y otra para detrás. Y ahora para pegar esta parte interior lo vamos a hacer con cola para que quede bien pegado. Acordaros de que hay que colocar un cordoncito de cola muy al borde para que así luego el borde se quede muy pegado y no se nos deshilache. Y venimos aquí y lo colocamos en su sitio. Que quede muy bien pegado en esta zona de aquí, porque va a ser la que más roce tenga con las anillas. Y ya está lista. Pero como, bueno, esta va a ser la tapa porque en la parte de atrás es donde tenemos la unión de las anillas. Como os decía, veis, aquí tengo una separación, pero como la anilla está cubierta no se va a ver. Entonces, ahora esta es la portada y como va a ser la hermana de nuestra libreta que hicimos la semana pasada, le voy a poner un bolsillo. Este es un bolsillo de atrás de mi vaquero. Queda un poco grande, pero bueno, lo pegaré aquí que coja un poco el bordecito. Lo que he hecho ha sido recortarlo por la costura y aquí, para que luego no se vea por encima del bolsillo el vaquero, lo he cortado un poquito más adentro. Y lo vamos a pegar también con el pegamento, incidiendo como siempre en los bordes. Así, además de hacer bonito este bolsillo, nos servirá pues para meter algún papel, incluso para meter un bolígrafo o lo que queráis. Le podemos poner también una goma como a la otra, eso lo dejo a vuestra elección. Pero en principio estaría acabada. Como veis, nos queda toda la libreta forradita. A ver, que esto está un poco mal puesto. Así, ya está bien. Toda la libreta forrada, no queda ningún trozo en el que se vea el cartón. Y es una libreta de lo más original. Voy a esperar a que se seque y os lo enseño. Bueno, ideadores, pues así ha quedado al final nuestra libreta. Mirad qué chula. La podéis hacer con goma, como hicimos la pequeña. Yo no os las puedo enseñar las dos juntas porque la pequeña la he regalado y esta me la voy a quedar para mí. No le voy a poner goma porque yo la voy a llevar con este estuche que os enseñé, que lleva gomita y ya me va a servir para cerrarlo. Pero podéis ponerla exactamente igual que se la pusimos a la pequeña. ¿Qué os parece? Le estamos dando buen rendimiento al vaquero, ¿verdad? Nos vemos pronto, ideadores.